Está Iván Carrino en línea, con él quiero conversar. Iván, el placer de saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola Paulino, ¿cómo te va? Perdóname, estaba silenciado. Un Buenas placer. tardes, un saludo grande para ustedes, ¿cómo están? Estabas muteado, la frase de la pandemia. Escuchá, Iván, ¿qué estás viendo? ¿Esto es alerta, es una alarma, es una advertencia o es el dólar pánico que algunos en el gobierno sostienen y por lo tanto no es tan relevante y todo debería bajar a partir del 15 de noviembre? Sí, ahí estaba viendo algunos datos para poner en contexto. Este dólar blue de casi 200 pesos es 34% en términos reales más bajo de lo que fue el pico de los 195 de octubre del año pasado. O sea, si vos comparás lo que se movió el blue en el último año con la inflación, vos dirías, bueno, qué sé yo, no es para preocuparse. Si el blue casi que se quedó sin movimiento, si comparás hoy contra octubre del año pasado, y la inflación acumula un 50. Entonces, en ese sentido, vos decís, no me preocupo. Pero vos tenés, la brecha es la más alta del año y obviamente hay una tendencia hacia arriba del dólar paralelo, del dólar contado con liqui, que siempre llama la atención. Yo, la explicación que le encuentro a esto, digamos, creo que es netamente electoral, o sea, la preocupación por lo que está pasando en materia electoral, desde que el gobierno perdió por, bueno, por una gran distancia, digamos, las elecciones PASO, hubo ese quiebre entre la coalición gobernante, tal vez alguna expectativa de que ahora le tocaba a Alberto tomar decisiones y que el kirchnerismo más duro se iba a ir del barco, pero terminó pasando todo lo contrario. Digo, 3, 4 días después de las elecciones empezamos a ver cambios en el gabinete en donde ahora volvimos a 2012, a 2013. La inflación no es culpa del gobierno, es culpa de los empresarios, vamos a congelar precios. O sea, parece que ha ganado terreno ese kirchnerismo duro que ya gobernó la Argentina, que ya tuvo pésimos resultados económicos, es decir, la estrategia económica de Kicillof, que nunca dio buenos resultados, incluso lo tenemos a Martín Guzmán hablando de los perros de la derecha o los que mandan a ladrar, no sé qué cosa. Me parece que todo eso no contribuye y genera mucha incertidumbre respecto de ¿y qué va a pasar el día después del 14 de noviembre? ¿Esto es todo bla bla electoral? ¿O después del 14 de noviembre vamos a la estrategia Kichilov por 2 años más? Bueno, Claro, obviamente eso. porque ahí hay una incertidumbre, Iván. A ver, si frente a la urgencia, el abismo y por imperio de necesidad, aunque no de convicción, vos vas hacia una racionalidad económica, sea cual fuere, atrayendo a la oposición a ese acuerdo, a propósito de los que gobiernan y que se verían arrastrados por una crisis, o si finalmente radicalizás, morís en la tuya, entre comillas, y utilizás como bandera y estandarte el hecho de apartarte del sistema financiero internacional buscando algún acuerdo con Rusia o China que te sirva de salvoconducto para ser capitalista a medias y seguir rodeándote de, qué sé yo, Evo Morales, el propio Rafael Correa, y tener una mirada economicista más cerrada incluso de la que algún funcionario ha expresado hasta aquí, por lo pronto el propio Guzmán hasta hace un mes. ¿Está bien lo que digo? Sí, claro, pero toda esa segunda línea de esos pasos a seguir, ya los vimos. O sea, ya estuvimos en default, ya tuvimos alta inflación manipulada con controles de precios, ya tuvimos un cepo que consumió 20.000 millones de dólares de reservas en 4 años, ya tuvimos un cepo que destruyó la exportación. Todas las medidas económicas que implican ese escenario de aislamiento ya ocurrieron, nos llevaron a 4 años de estancamiento económico con alta inflación, con suba de pobreza y con caída del salario real. Lo que implicó perder las elecciones, ganó Macri, no hizo los cambios que tuvo que hacer, no hizo las reformas que eran necesarias para que este país pudiera encaminarse, tuvimos otra crisis y después vino la pandemia. Ahora, el único aspecto que podemos decir positivo es que tras la salida de la pandemia, vos tenés una recuperación económica. Pero esa recuperación económica viene con muy elevada inflación y con enormes incertidumbres. O sea, tenés el tema con el fondo y realmente, bueno, no acordar con el fondo es realmente patear el tablero, es meterse en un terreno absolutamente desconocido. No hay casos en la historia donde un gobierno haya
o que por lo menos que yo conozca, me parece que no se han estudiado y no existen, donde un gobierno haya roto directamente el vínculo con el Fondo Monetario Internacional y quede un acuerdo pendiente impago, ¿no? Entonces, bueno, claramente que es arriesgada esa estrategia. Correcto, Iván, lo último. Finalmente hoy estaba observando que, por un lado, tras el rechazo de los laboratorios, hubo una reunión de Roberto Feletti con Carla Bisotti, la ministra de Salud, por el control de precios y los límites a las farmacias y laboratorios. Ayer, no sé si tenemos la imagen, el propio Feletti estuvo con Luana Volnovich, la titular del PAMI, principal comprador de medicamentos en la Argentina. También con los diputados porteños, candidatos a diputados nacionales, a senadores, comuneros de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate si tenemos esa imagen, Gonza, porque es muy representativa. Es un Roberto Feletti sentado en un sillón enorme con los diputados de la ciudad que le fueron a dar el respaldo y el apoyo a la política de control de precios, a la cual, por supuesto, toda la oposición le saltó a la yugular y la cuestionó, como ustedes ya conocen. Esta es una de las imágenes. Hay otra que se lo ve de espaldas, esta, donde ahí está el respaldo que recibió, insisto, de la política, que yo creo que no aporta en nada, digamos, pero bueno, son los gestos, de los gestuales representativos. Hoy está recibiendo a supermercadistas disconforme dijo el propio Feletti en la previa, con los faltantes en las góndolas, que son ostensibles. Yo estoy en el supermercado, no hay duda de esto. Además de que, y amén, que los productos que no están dentro de los programas han remarcado fuerte, cubriéndose probablemente muchos. Así que la idea esta general de ir por este andarivel y por este camino, incluso con versiones que lo ponen a Feletti en el reemplazo incluso de Guzmán, ese es el camino que vos entendés, no ayuda, Iván. Pero no ayuda para nada, me parece muy buena toda tu descripción. Le sumo a esto, digamos, esto es muy similar, aunque en otro plano, a cuando Guzmán dice: en el G20 apoyaron nuestro pedido de que se terminen las sobretasas. O como cuando iban a otros foros internacionales y decían: acá tenemos un montón de académicos que dicen que los acreedores tienen que darnos una quita, nos tienen que aceptar una quita de deuda. La realidad es que la, entre comillas, comunidad internacional, en general está compuesta de políticos. O sea, no entienden la economía. Y acá es lo mismo, acá lo tenés a un nivel mucho más de cabotaje. Lo tenés a Feletti metido en temas económicos que se junta con los comuneros que le van a decir a las empresas que controlen los precios. Primer punto, están desconociendo los problemas fundamentales que generan la inflación, o el problema fundamental que genera la inflación, y por otro lado, están preparando el terreno para generar un problema adicional, que va a ser el faltante de medicamentos y un obstáculo más para que el sector privado se pueda desarrollar en Argentina. O sea, es todo política, no entienden el problema de la inflación y van a generar más costos de los que ya tenemos que tolerar hoy en día. Iván, enorme abrazo. Gracias por la generosidad. Hasta la próxima.